El millonario notó algo extraño. Mientras todos entraban en pánico durante el asalto, la mesera se mantuvo tranquila, sin miedo alguno. Lo que pasó después reveló que no era una muchacha común y corriente. Antes de seguir, tengo que ser sincero con ustedes. Si no se suscriben ahorita, quizás esta sea la última vez que vean nuestro contenido. El mundo digital nos puede separar si no nos siguen, si no comentan y comparten este video. No pierdan la oportunidad de formar parte de nuestra familia que cada día crece más. Ahora sí, vamos con el relato de hoy. Don Alejandro Torres ajustó su reloj de platino mientras observaba el elegante comedor del restaurante El Jardín de San Ángel, su más reciente adquisición en el mundo de la alta cocina en la Ciudad de México. A sus 33 años, había construido un imperio de hoteles y restaurantes valuado en más de 3.000 millones de pesos. Esa noche, la visita de inspección a su nueva propiedad era solo un asunto más de rutina. El lugar, distinguido con estrellas Michelin, funcionaba con una eficiencia silenciosa, las copas de cristal reflejaban la luz cálida de las lámparas de diseño. Todo parece estar en orden, señor Torres, le susurró su asistente, pero don Alejandro apenas la escuchó. Su atención la había capturado una joven que se movía entre las mesas con una gracia poco común. A diferencia de los otros meseros que se ponían nerviosos en su presencia, esta muchacha llevaba una confianza serena. Su largo cabello negro recogido en una sencilla coleta dejaba ver rasgos finos de origen asiático y unos ojos que no se les escapaba nada. María Chan había notado al hombre imponente con traje caro desde que entró acompañado de su séquito. Llevaba 6 meses trabajando en el Jardín de San Ángel, tiempo suficiente para reconocer cuando el dueño hacía una de sus visitas sorpresa. Los demás meseros cuchicheaban nerviosos sobre la fama de perfeccionista de don Alejandro Torres y de cómo despedía a la gente en el acto por errores pequeños. Pero María había pasado por cosas peores que jefes exigentes. Desde hace mucho había aprendido que lo mejor era mantener la cabeza baja y hacer bien su trabajo para pasar desapercibida. Con permiso, la voz de don Alejandro interrumpió sus pensamientos mientras ella equilibraba una charola con copas de vino. Maneja esas copas como si llevara años en esto, pero no se mueve como alguien que ha sido mesera toda la vida. María se detuvo y miró directamente aquellos ojos azules intensos con sus propios ojos oscuros y firmes. Me muevo como alguien que necesita este trabajo, señor Torres. ¿Hay algo en particular que requiera? La franqueza de la respuesta lo sorprendió. La mayoría de los empleados o le hacían la barba o se encogían de miedo. Esta joven no hacía ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo se llama? María Chan, señor. Trabajo el turno de la noche, mesas de la sección 12 a la 18. ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros? 6 meses, 2 semanas, 3 días. La exactitud de la respuesta le hizo arquear una ceja. Presto atención a los detalles, señor Torres. Es importante en este oficio. Antes de que don Alejandro pudiera contestar, la puerta principal se abrió de golpe con gran estruendo. 3 hombres encapuchados con sudaderas oscuras irrumpieron en el restaurante. Sus intenciones quedaron claras cuando uno gritó, todos al suelo ahorita mismo. El caos se desató de inmediato. Los comensales gritaron y se escondieron bajo las mesas. Copas finas se hicieron añicos contra el piso de mármol y los meseros dejaron caer sus charolas asustados. Los guardias de don Alejandro comenzaron a moverse, pero estaban cerca de la entrada a la cocina, demasiado lejos para actuar rápido. Carteras, celulares, joyas, todo lo de valor a la bolsa. El líder, un hombre de mirada fría y una cicatriz en la mejilla izquierda, agitaba una pistola con amenaza. Si sale algún héroe esta noche, empieza a morir gente. Don Alejandro observó fascinado cómo el porte de María cambió por completo. Mientras todos los demás mostraban terror, ella se quedó perfectamente quieta,
respirando con control y siguiendo con precisión la posición de cada delincuente. Se había colocado un poco detrás de una columna de mármol, medio oculta pero con vista clara a los tres asaltantes. «Tú, la guerita de Coleta», gritó el de la cicatriz apuntándole directamente con el arma. «Empieza a recoger de estos ricos. Muévete». María avanzó con las manos a la vista, pero don Alejandro notó algo que el ladrón no vio. Su postura. Sus pies estaban colocados como si guardaran energía lista para explotar, el centro de gravedad más bajo de lo normal, y su respiración seguía increíblemente serena. «Claro», dijo María con calma, acercándose a la mesa más cercana donde una pareja de ancianos temblaba. «Solo, por favor, no le hagan daño a nadie». El delincuente se relajó un poco, creyendo que había encontrado una ayudante obediente. Ese fue su primer y último error. María se movió con una precisión fluida que parecía desafiar las leyes de la física. En un solo movimiento continuo, tomó el borde de una mesa auxiliar de mármol y la giró contra el líder mientras bajaba y barría las piernas del segundo ladrón. La pesada mesa impactó al jefe en el abdomen y lo mandó contra un elegante exhibidor de vinos. Antes de que el tercero pudiera reaccionar, María rodó detrás de la barra y se impulsó por encima en un salto espectacular. Su pie alcanzó la muñeca del hombre y le voló el arma, al mismo tiempo que su codo se hundió con exactitud en su plexo solar. El sujeto se dobló al instante. El segundo ladrón intentó alcanzar su pistola caída, pero María ya estaba ahí. Le dio un golpe preciso en un punto de presión del cuello y cayó inconsciente junto a su compañero. Todo el enfrentamiento duró menos de 30 segundos. El restaurante quedó en un silencio de asombro. María se enderezó el uniforme, acomodó su coleta y miró con verdadera preocupación los destrozos a su alrededor. «Lo siento mucho por el desorden», le dijo a don Alejandro, que seguía inmóvil de puro asombro. «Sé que esto va a requerir una limpieza grande». ¿De veras se está disculpando por haber salvado la vida de todos? Don Alejandro por fin encontró la voz, aunque le salió más ronca de lo que quería. «Me disculpo por los daños materiales», respondió María, volviendo a ponerse su máscara profesional. «Solo el papeleo del seguro va a ser una pesadilla». Las sirenas de la policía se oían ya a lo lejos mientras el equipo de seguridad de don Alejandro por fin llegaba, con cara de apenados y sintiéndose inútiles. Don Alejandro no podía quitarle los ojos de encima a María, que en ese momento ayudaba con mucha delicadeza a la pareja de ancianitos a ponerse de pie y les hablaba con calma para tranquilizarlos. «¿Dónde exactamente aprendió a pelear así?», le preguntó acercándose con cuidado. La expresión de María se cerró de inmediato. «En videos de YouTube», contestó seca. «Es increíble lo que uno aprende en Internet hoy en día». Don Alejandro casi se ríe ante la mentira tan evidente, pero algo en los ojos de ella le advirtió que mejor no insistiera. «Claro, YouTube, señor Torres», lo interrumpió uno de sus guardias. «La policía quiere tomar declaraciones de todos». ¿Quiere que nos encarguemos nosotros? Háganle saber que la señorita Chan es una heroína, no una sospechosa, dijo don Alejandro sin dejar de mirar a María. Yo no soy ninguna heroína, murmuró María. Solo soy alguien que reacciona rápido en situaciones peligrosas. No es complicado. Pero si era complicado, se dio cuenta don Alejandro. Todo en esa mujer era complicado. La forma en que se movía delataba años de entrenamiento intenso. Su percepción del entorno era de nivel militar. La calma bajo presión indicaba experiencia con la violencia que ninguna mesera de 22 años debería tener. «Cena conmigo», le soltó de pronto. María parpadeó sorprendida. «Perdón. Mañana por la noche, en un lugar tranquilo donde podamos hablar sin interrupciones. Me gustaría conocerla más, señor Torres. No creo que sea apropiado. Usted es mi jefe».
En realidad, soy el jefe del jefe del jefe, dijo don Alejandro con una leve sonrisa, lo que lo hace todavía más inapropiado, pero igual se lo estoy pidiendo. ¿Por qué? La pregunta sencilla lo tomó desprevenido. ¿Por qué se lo estaba pidiendo? Porque lo intrigaba como nadie lo había hecho. Porque verla pelear había sido los 30 segundos más emocionantes de su vida privilegiada. Porque lo miraba como si fuera un hombre cualquiera y no una cuenta bancaria con piernas. Porque en 33 años de vida nunca me había topado con alguien como usted, confesó con toda sinceridad. María lo observó largamente a la cara, buscando señales de engaño o intenciones ocultas. Yo no salgo con clientes, ni con patrones, ni con hombres que creen que pueden coleccionar personas interesantes como trofeos. ¿En cuál de las 3 categorías caigo? En las 3. Don Alejandro soltó una carcajada a pesar del rechazo. Me lo merezco. ¿Pero y si yo no fuera su patrón? Seguiría siendo un cliente que cree que soy un trofeo. ¿Y si le prometo no tratarla como trofeo? María negó con la cabeza. Señor Torres, vivimos en mundos completamente distintos. Usted es dueño de restaurantes. Yo limpio mesas. Usted usa trajes que cuestan más que mi renta. Yo compro en tianguis y tiendas de segunda mano. Usted colecciona obras de arte. Yo colecciono propinas. Las cuentas no salen. Las matemáticas a veces se equivocan. No este tipo de matemáticas. Don Alejandro se sintió, por primera vez en años, verdaderamente frustrado. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería con encanto, persistencia o simplemente firmando un cheque. María Chan no se impresionaba con ninguno de sus trucos habituales. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó. ¿Para qué? Para que acepte cenar conmigo. María se quedó callada tanto tiempo que él pensó que ni le iba a responder. Cuando por fin habló, su voz era más suave, pero igual de firme. Tendría que ser alguien completamente distinto a quien es, señor Torres. Y como eso es imposible, lo mejor es que los dos aceptemos la realidad y sigamos adelante. Se alejó antes de que él pudiera decir algo más, dejando a don Alejandro parado entre vidrios rotos y delincuentes inconscientes, preguntándose por qué el rechazo de una mesera le parecía lo más importante que le había pasado en años. 3 días después del incidente en el jardín de San Ángel, don Alejandro se encontró haciendo algo nunca visto, sentado en la sala de descanso de los empleados de su propio restaurante a las 7 de la mañana, tomando un café horrible y fingiendo que revisaba reportes de inventario. En realidad, esperaba a que empezara el turno de María para poder observarla en su entorno natural. Lo que descubrió puso en duda todas las suposiciones que había hecho sobre su pasado. María llegó exactamente 15 minutos antes de su turno, se cambió con una eficiencia militar y de inmediato empezó a revisar las reservaciones de la noche con una concentración casi académica. Don Alejandro la observaba desde la ventana de servicio de la cocina mientras ella memorizaba no solo números de mesa y preferencias de los clientes, sino restricciones alimenticias, fechas de aniversarios e incluso las selecciones de vino favoritas de los comensales habituales. Es algo fuera de serie, ¿verdad? Don Alejandro volteó y vio a don Enrique Dubois, el chef principal del jardín de San Ángel, parado a su lado con expresión de quien sabe de qué habla. ¿Se refiere a María? Esa es a la que está espiando. Sí. Yo llevo 30 años cocinando, señor Torres, y reconozco la precisión cuando la veo. Esa muchacha atiende mesas como si un gran maestro jugara un torneo de ajedrez. Don Alejandro frunció el entrecejo. ¿Jugadora de ajedrez? Esa muchacha piensa 6 jugadas adelante. Obsérvela esta noche durante el servicio. Anticipa las necesidades antes de que los comensales se den cuenta de que las tienen. Sabe cuáles mesas van a pedir postres según lo que eligieron de entrada.
Puede predecir cuando alguien necesita que le rellenen la copa de vino solo por el ritmo de la conversación. Es algo extraordinario. ¿Usted cree que está demasiado preparada para este trabajo? Don Enrique soltó una risa suave. Yo creo que está demasiado preparada para este planeta. Pero sea lo que sea que la trajo aquí, trabaja más duro que nadie y nunca se queja. Los otros meseros la respetan porque les facilita la vida. Como si la hubieran invocado con la plática, María apareció en la puerta de la cocina. Se movía con la misma gracia económica que don Alejandro había notado durante el asalto, como si fuera dueña de cada centímetro del espacio a su alrededor. Chef Dubois, noté que la mesa 7 tiene restricciones alimenticias que no están registradas en el sistema. En las notas de la reservación venía alergia a mariscos, pero en su visita anterior el comensal mencionó también evitar el gluten. ¿Debo avisar para el servicio de esta noche? Claro que sí. Gracias por detectarlo a tiempo. María asintió y se dispuso a salir, pero don Enrique la llamó de nuevo. María, ¿ya conoce al dueño, al señor Torres? Ella se volvió y don Alejandro vio el preciso instante en que lo descubrió. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se modificó, una sutil posición defensiva que indicaba que lo veía como una posible amenaza. Ya nos conocemos, dijo con cautela. Señor Torres, ¿necesita algo respecto al servicio de esta noche? En realidad, sí. Me gustaría hablar sobre su historial en la empresa. Su expediente de empleo es inusualmente escaso. Los ojos de María se entrecerraron un poco. Proporcioné toda la documentación requerida cuando me contrataron. Proporcionó lo mínimo requerido. La mayoría de los empleados incluye referencias, experiencia laboral anterior, estudios. El suyo solo tiene licencia de manejar, credencial de lector y nada más. ¿Hay algún problema con mi desempeño? Todo lo contrario. Su trabajo es excepcional, y eso hace que el historial mínimo sea aún más intrigante. Don Enrique sintió la tensión y se disculpó con discreción, dejándolos solos en la cocina. María se quedó perfectamente quieta, pero don Alejandro notó que sus manos se habían colocado sin darse cuenta en posición defensiva a los lados del cuerpo. Señor Torres, yo hago bien mi trabajo. Soy puntual, profesional y no doy problemas. En la mayoría de los lugares, eso basta. Este no es la mayoría de los lugares. Este es un restaurante de 3 estrellas Michelin donde cada empleado pasa por una revisión de antecedentes exhaustiva. Entonces tal vez debieron haberme revisado más a fondo antes de contratarme. Don Alejandro se encontró sonriendo a pesar del rechazo evidente. Lo está haciendo otra vez. ¿Haciendo qué? Devolverme la conversación en lugar de contestar preguntas sobre usted. Es una técnica de desvío muy sofisticada. O tal vez solo valoro mi privacidad. La privacidad es una cosa. El misterio es otra. La forma en que peleó contra esos hombres requiere años de entrenamiento profesional. Su conocimiento del servicio de vino sugiere estudios formales de sommelier. Su comprensión intuitiva de los protocolos de alta cocina indica experiencia en lugares muy por encima de este nivel. Y sin embargo trabaja aquí como mesera, vive en un departamento chiquito en Coyoacán y actúa como si nunca hubiera estado en ningún lado ni hecho nada interesante. María se quedó callada un largo rato, estudiando su rostro con esos ojos oscuros e indescifrables. Me ha estado investigando. He estado tratando de entenderla. ¿Hay una diferencia? Yo creo que sí. Una viene de la sospecha, la otra de la curiosidad. ¿Y esta cuál es? Don Alejandro consideró la pregunta con seriedad. Honestamente, las dos. La manera en que manejó a esos pistoleros fue impresionante, pero también preocupante. Ese nivel de habilidad no sale de clases casuales de defensa personal.
Tal vez soy naturalmente coordinada. Y tal vez yo soy naturalmente humilde. Los dos sabemos que no es cierto. A pesar de sí misma, los labios de María se curvaron en lo que pudo haber sido el inicio de una sonrisa. Me está pidiendo que confíe en usted con información personal. ¿Pero qué ha hecho exactamente para ganarse esa confianza? Punto válido. ¿Qué tendría que hacer? Para empezar, deje de investigar mi pasado. Si quiere saber algo de mí, pregúnteme directamente. De acuerdo. María Chan, ¿dónde aprendió a pelear así? Mi abuelo me enseñó. Siguiente pregunta. ¿Dónde? En la colonia Chinatown de Guadalajara. Siguiente. ¿Por qué se fue de allá? La casi sonrisa desapareció por completo. Esa no es una pregunta justa. ¿Por qué no es justa? Porque usted no está listo para esa respuesta y yo no estoy lista para dársela. Don Alejandro sintió que se hundía más profundo en el rompecabezas que era María Chan. Cada respuesta que ella daba levantaba 3 preguntas nuevas, y cada reacción defensiva lo hacía más decidido a entender de que se estaba protegiendo. Cena conmigo esta noche después del servicio. Otra vez con eso, señor Torres. Alex, solo Alex, y no como su patrón, sino como alguien que la encuentra fascinante y quiere saber más. ¿Por qué es tan importante para usted? La pregunta lo detuvo en seco. ¿Por qué era importante? Él salía con modelos, actrices y mujeres de negocios brillantes sin sentir este nivel de interés tan fuerte. ¿Qué tenía María que lo impulsaba a querer romper sus defensas? Porque he pasado toda mi vida adulta rodeado de gente que quiere algo de mí, dijo al fin. Dinero, contactos, estatus social, oportunidades de negocios, pero usted no quiere nada. Usted me desanima activamente en su interés. En mi mundo, eso es tan raro que prácticamente está en peligro de extinción. Tal vez no quiero nada porque he aprendido que todo tiene un precio. ¿Y si no lo tiene? Todo lo tiene, Alex. La cuestión es si usted está dispuesto a pagarlo cuando llegue la cuenta. Antes de que él pudiera responder, María miró su reloj y se enderezó el uniforme. Tengo que empezar mi turno, con su permiso. Se alejó, dejando a don Alejandro parado en la cocina con la incómoda sensación de que estaba persiguiendo a alguien que tal vez huía de algo mucho más serio de lo que había imaginado. Pero en lugar de desanimarlo, ese pensamiento solo hizo que María Chan le resultara aún más interesante. Cuando empezó el servicio de la noche, don Alejandro se colocó en un sitio desde donde podía observarla sin que se notara demasiado. Don Enrique había tenido razón. Ella se movía por el comedor como un gran maestro de ajedrez. Anticipaba cada necesidad, resolvía problemas antes de que se hicieran visibles y, de alguna manera, lograba que un salón lleno de millonarios exigentes sintiera que eran su única prioridad. Pero fueron los pequeños detalles los que capturaron la atención de don Alejandro. La forma en que sostenía las botellas de vino delataba entrenamiento formal en lugares de mucho prestigio. Su conversación con un empresario francés fluía sin esfuerzo entre el inglés y el francés con un acento que hablaba de educación, no solo de exposición. Cuando un señor italiano mayor se confundió con el menú, María pasó al italiano fluido sin perder el ritmo. Lo más revelador fue cómo trató a una pareja joven que celebraba su aniversario. La mujer estaba claramente nerviosa, luciendo un vestido que seguramente le había costado el sueldo de un mes. Intimidada por el ambiente elegante, María logró hacerla sentir cómoda sin ser condescendiente, recomendando vinos que iban bien con su presupuesto pero que hacían que la experiencia se sintiera especial y no solo económica. Tiene 4 mesas, 96 cubiertos esta noche, y cada comensal cree que es su favorito, comentó don Enrique, apareciendo otra vez al lado de don Alejandro. Eso no es solo habilidad, eso es arte. ¿Cómo termina una persona tan talentosa atendiendo mesas?
De la misma manera que alguien con su inteligencia termina comprando restaurantes en lugar de gobernar países. Supongo que la vida es complicada y la gente toma decisiones por razones que no siempre les hacen sentido a los de afuera. Don Alejandro vio cómo María llevaba un postre perfectamente cronometrado a la mesa 12 al mismo tiempo que captaba con la mirada a un comensal de la 15 que necesitaba que le sirvieran más vino. Lo hacía parecer fácil, pero él podía notar la tremenda concentración que requería orquestar un servicio tan impecable. Cuando la noche empezó a terminar, don Alejandro tomó una decisión. Esperaría a María al final de su turno, no para presionarla a cenar, sino para ofrecerle algo que nunca le había ofrecido a nadie, completa honestidad sobre por qué lo intrigaba tanto. Lo que no esperaba era encontrarla en el callejón detrás del restaurante a la 1 de la mañana, practicando formas de artes marciales con una precisión mortal bajo la luz pálida de las lámparas de seguridad. Don Alejandro se quedó paralizado en la puerta, observando cómo María se movía en lo que parecía una cata avanzada con una fluidez que cortaba el aliento. Había cambiado el uniforme de trabajo por ropa negra sencilla que le permitía moverse sin restricciones, y su cabello suelto le caía sobre los hombros mientras ejecutaba técnicas claramente letales en su exactitud. Giraba, pateaba, golpeaba a oponentes invisibles con combinaciones que habrían sido devastadoras contra atacantes reales. Esto no era práctica casual. Era el entrenamiento disciplinado de alguien que mantenía habilidades desarrolladas durante años. Cada movimiento hablaba de memoria muscular ganada con miles de horas de repetición. María sintió su presencia sin romper el ritmo, terminó su forma y luego se volvió hacia él con calma alerta. Señor Torres. Trabajando hasta tarde, Alex, la corrigió él automáticamente. Y sí, al parecer no tan tarde como algunas personas. Prefiero practicar cuando no hay público. ¿Cómo le está yendo con eso? A pesar de sí misma, María sonrió. No muy bien, por lo visto. Don Alejandro dio un paso hacia el callejón, notando cómo la postura de María cambió de inmediato para mantener distancia y tener rutas de escape libres. Eso fue hermoso. También aterrador, pero hermoso. Solo es ejercicio. Eso fue entrenamiento de combate a un nivel que la mayoría de las unidades militares envidiarían. ¿Dónde exactamente le enseñó su abuelo a moverse así? María se quedó callada un largo rato, estudiando su rostro bajo la luz tenue. Algo en la expresión de él debió convencerla de bajar al menos una capa de su defensa. Mi abuelo fue Li Wei-chan. Enseñó Kung Fu tradicional en la Chinatown de Guadalajara durante 40 años. Empecé a entrenar con él cuando tenía 4 años. Don Alejandro reconoció el nombre de inmediato. Li Wei-chan había sido legendario en los círculos de artes marciales, un maestro que formó campeones y cuya escuela produjo peleadores que dominaron competencias internacionales. ¿Li Wei-chan fue su abuelo? ¿El Li Wei-chan? ¿Ha oído hablar de él? Cualquiera que haya estudiado artes marciales ha oído de él. Se le consideraba uno de los más grandes maestros de su generación. Su escuela produjo más campeones que cualquier otra institución en América. La expresión de María se volvió a cerrar. La mayoría de la gente no sabe tanto de Kung Fu tradicional. Yo practiqué taekwondo en la universidad. No en serio, pero lo suficiente para reconocer la maestría cuando la veo. Su abuelo era famoso por aceptar solo alumnos que demostraran dedicación excepcional y talento natural. Hacía excepciones con la familia. Lo dudo. Li Wei-chan era conocido por ser más estricto con sus parientes que con cualquiera. Si la entrenó personalmente, fue porque usted tenía un talento extraordinario. María empezó a recoger sus cosas, claramente incómoda con el rumbo de la plática. Fue hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que se fue de allá? La pregunta la hizo detenerse. Yo no me fui. Me mandaron lejos. ¿Quién?
Mi familia. Cuando cumplí 18 años, decidieron que necesitaba enfocarme en cosas más prácticas. El matrimonio, para ser exactos. Las familias chinas tradicionales no siempre aprueban que las hijas prefieran pelear a buscar marido. Don Alejandro sintió que había mucho más en esa historia, pero el lenguaje corporal de María le advirtió que mejor no insistiera. En lugar de eso, cambió de táctica. ¿Tiene hambre? ¿Cómo? Son la 1:30 de la mañana. Acaba de terminar un turno de 10 horas seguido de lo que pareció una hora de entrenamiento intenso. Apuesto a que no ha comido nada sustancioso desde la comida. ¿Estoy bien? Esa no fue la pregunta. ¿Tiene hambre? María dudó. Sí, conozco un lugar. Nada elegante. Solo buena comida y sin código de vestimenta. Alex, no es una cita, solo comida. Dos personas que casualmente tienen hambre al mismo tiempo comiendo en el mismo lugar. Sin expectativas, sin segundas intenciones. ¿Por qué es tan persistente? Porque usted es la primera persona en años que me reta a ser más que solo rico. Me hace querer ganarme su respeto en lugar de comprarlo. María lo miró largamente, sopesando algo en su cabeza. Una condición. Dígame. Nada de preguntas sobre mi pasado esta noche. Podemos hablar de lo que sea, menos de mi historia personal. Trato hecho. El restaurante que eligió Alex era uno de esos fondas abiertas las 24 horas en Coyoacán que atienden a traileros. Trabajadores del turno nocturno y gente que no puede dormir y necesita un consuelo caliente a horas raras. María se relajó apenas cruzaron la puerta. El ambiente sencillo y los clientes de clase trabajadora le parecían más seguros que los restaurantes elegantes llenos de gente con expectativas o prejuicios. Encontraron una mesa al fondo, en la esquina, y María pidió hot cakes con una orden de tocino mientras Alex pidió café y pay. Ella comió con verdadero apetito y Alex se encontró fascinado con este vistazo a María sin su máscara profesional. ¿Puedo preguntar sobre Kung Fu sin que cuente como historia personal? Se atrevió. Depende de la pregunta. La forma que estaba practicando, ¿qué estilo es? Shaolin del Norte con elementos de Wing Chun. Mi abuelo creía en combinar técnicas tradicionales con aplicaciones prácticas. ¿Cuántas horas entrenaba al día? Cuando era más joven, de 4 a 6 horas después de la escuela, más los fines de semana, el entrenamiento no era opcional en nuestra familia. ¿Lo extraña? María se detuvo con el tenedor a medio camino. ¿Extrañar qué? Competir. Por lo que entiendo, alguien con su trayectoria habría podido entrar a selecciones nacionales, competencias internacionales. Nunca me interesó competir. ¿Por qué no? Porque el Kung Fu no es un deporte. Es una forma de vida, una filosofía, un medio para protegerse uno mismo y a los demás. Convertirlo en espectáculo le quita su verdadero propósito. Alex se inclinó hacia adelante, atraído por la pasión en su voz. Pero seguro que su abuelo habría estado orgulloso de verla competir al más alto nivel. A mi abuelo le importaba más el carácter que los trofeos. Siempre decía que las victorias más importantes son las que pasan cuando nadie las ve. Como hace 3 noches en el restaurante, María lo miró directo a los ojos, exactamente como hace 3 noches. Comieron en un silencio cómodo un rato, y Alex notó que María poco a poco se relajaba. Sus hombros perdieron la tensión defensiva y empezó a sostenerle la mirada de vez en cuando en lugar de estar escaneando salidas todo el tiempo. Ahora le toca, dijo ella al rato. ¿Tocar qué? Contestar preguntas. Lo justo es justo. ¿Qué quiere saber? ¿Por qué restaurantes? Podía haberse metido en cualquier negocio, pero eligió la hospitalidad. ¿Por qué? Alex pensó bien la pregunta.
Porque la comida une a la gente. Es una de las pocas industrias donde el éxito depende de hacer feliz a las personas de verdad y no solo de quitarles el dinero. Eso suena muy idealista para un millonario. ¿Usted cree que los millonarios no pueden ser idealistas? Creo que es más fácil ser idealista cuando uno se puede dar el lujo de tener principios. Eso es bien cínico, hasta para usted. María se encogió de hombros. La experiencia enseña cinismo. ¿Qué clase de experiencia? Ella le lanzó una mirada de advertencia. Eso cuenta como historia personal. Perdón, fuerza de la costumbre. Terminaron de comer mientras los primeros rayos del amanecer empezaban a aclarar el cielo afuera. Alex se sentía reacio a dar por terminada la noche, que había sido la conversación más sincera y relajada que había tenido en meses. La llevo a su casa, ofreció al levantarse. Puedo tomar el metro. Son las 5 de la mañana y vive en Coyoacán. Déjeme llevarla. María dudó, luego asintió. Gracias. El carro de Alex era un BMW discreto y no el Ferrari o Lamborghini que María esperaba. Ella alzó una ceja cuando él le abrió la puerta del copiloto. No es lo que esperaba. Pensé que manejaría algo más llamativo. Los carros llamativos los guardo para cuando necesito intimidar a la gente. Esta noche solo quiero llevarla sana y salva a su casa. Durante el trayecto al barrio de María, platicaron de libros, películas y música. Temas neutros que dejaron ver gustos compartidos por la literatura clásica y el cine extranjero poco conocido. Alex descubrió que María había leído mucho más de lo que su trabajo dejaba suponer, con opiniones sobre autores y temas que delataban una educación formal muy por encima de la preparatoria. Cuando llegaron al edificio de ella, un antiguo almacén convertido en departamentos en una zona industrial que poco a poco se estaba poniendo de moda, María se volvió hacia él con una expresión que no supo descifrar del todo. Gracias por la cena y por no insistir cuando se lo pedí. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que no soy del todo malo. El jurado todavía está deliberando, dijo María, pero lo dijo sonriendo. ¿Puedo verla otra vez, Alex? No como cita, solo esta plática con alguien que no quiere nada de mí más que honestidad. María lo observó largamente a la cara bajo la luz tenue del tablero. ¿Por qué es tan importante para usted? Porque usted es la primera persona que me hace querer ser digno de su respeto. Algo cambió en la expresión de María, un breve destello de vulnerabilidad antes de que sus defensas volvieran a cerrarse. Tengo que irme. Bajó del carro antes de que Alex pudiera contestar y desapareció dentro del edificio sin voltear. Pero mientras él manejaba de regreso por las calles vacías, no podía quitarse la sensación de que algo importante había cambiado entre ellos. Lo que no sabía era que María estaba parada junto a su ventana viendo cómo se perdían las luces traseras del carro y preguntándose por qué un hombre que podía tener a quien quisiera estaba tan empeñado en entender a alguien que había pasado años haciéndose invisible. Y lo que ninguno de los dos sabía era que don Marcos Webb, socio de negocios de Alex y su amigo más antiguo, los había seguido desde que salieron del restaurante, tomando fotografías y haciendo planes que pronto pondrían en peligro todo lo que apenas empezaban a construir juntos. Don Marcos Webb llevaba 8 años siendo socio de don Alejandro Torres, 12 años siendo su mejor amigo y 6 meses siendo su enemigo en secreto. Sentado en su oficina del penthouse revisando las fotos que su investigador privado había tomado de Alex y María, apretaba la mandíbula con una rabia apenas contenida. María Chan no era una mesera cualquiera que había llamado la atención de Alex. Era la nieta de Li Wei Chan, el legendario maestro de Kung Fu cuyo dojo Marcos había intentado entrar de adolescente con todas sus fuerzas, solo para ser rechazado por no tener la disciplina ni el carácter que Li Wei exigía a sus alumnos. El viejo lo había mirado de arriba abajo,
viendo claramente la ira y el sentimiento de superioridad que lo impulsaban, y lo había despachado con palabras que todavía le quemaban 15 años después. Buscas poder, no sabiduría. Busca otro maestro. Ahora la nieta de Ligüey amenazaba con descarrilar el negocio más importante de la carrera de Marcos. Industrias Webb iba a ganar 40 millones de pesos con la venta de la cadena de restaurantes de Alex a un grupo de inversionistas internacionales. Un negocio que solo seguiría adelante si Alex se mantenía concentrado en los asuntos y no se distraía con enredos románticos con mujeres inadecuadas. Marcos tomó el teléfono y marcó un número que esperaba nunca tener que usar. Soy Webb. Necesito que resuelvan un problema. La voz del otro lado fue fría y profesional. ¿Qué clase de problema? Del tipo que requiere que alguien desaparezca un tiempo, permanentemente si es necesario. Mientras Marcos hacía arreglos para destruirle la vida a María, ella estaba viviendo algo que creía imposible. Esperanza. Por primera vez en 4 años se había permitido imaginar un futuro que no incluyera esconderse, huir ni estar mirando siempre por encima del hombro. Trabajar en el jardín de San Ángel se había convertido en algo más que un empleo desde que Alex empezó a visitarlo con regularidad. Él había cumplido su promesa de no presionarla con citas. En cambio, buscaba pretextos para estar en el restaurante durante sus turnos. A veces revisaba reportes de inventario desde una mesa apartada. Otras veces se reunía con proveedores en el comedor. Siempre la trataba con el mismo respeto profesional que les daba a sus ejecutivos, sin usar nunca su posición para incomodarla. Pero eran los pequeños detalles los que poco a poco derribaban las defensas de María. La forma en que recordaba que ella prefería té Earl Grey en lugar de café durante sus descansos. Como había mandado poner mejor iluminación en el estacionamiento del personal después de saber que ella caminaba sola al metro al terminar los turnos tardíos. El hecho de que había aumentado la seguridad en todas sus propiedades después del asalto al restaurante, no para protegerse él, sino para que sus empleados se sintieran seguros. María estaba limpiando mesas después del servicio de comida cuando don Enrique se acercó con una expresión de furia apenas contenida. María, necesito hablar contigo en privado. Algo en su tono le hizo un nudo familiar en el estómago. Lo siguió hasta su oficina, donde él cerró la puerta y se volvió hacia ella con la noticia devastadora. Esta mañana los servicios de migración recibieron una denuncia anónima diciendo que estás trabajando con documentos falsos. La sangre se le fue de la cara a María. ¿Qué? Están haciendo una investigación completa sobre tu estatus laboral, documentos legales, verificación de antecedentes, todo el paquete, si hay algo irregular en tus papeles. María se dejó caer en una silla, con la mente a 1000 por hora. Sus documentos eran legítimos, pero no aguantarían un escrutinio profundo porque los habían creado personas especializadas en ayudar a víctimas a desaparecer de situaciones peligrosas. Los investigadores de migración terminarían rastreando los documentos hasta su origen, exponiendo no solo a María, sino a toda una red que ayudaba a mujeres a escapar de familias abusivas y matrimonios arreglados. ¿Quién sería capaz de hacer esto?, preguntó don Enrique con suavidad. María ya lo sabía. Solo había una persona con los motivos y los recursos para destruirle la vida tan a fondo. Alguien que la había estado vigilando lo suficiente para saber exactamente dónde golpear. Tengo que renunciar, dijo en voz baja. María, no, podemos pelear esto. Don Alejandro tiene abogados excelentes. No puedo meter a Alex en esto. Si migración no conecta con mi caso, podría dañar sus negocios, su reputación. No voy a permitir que eso pase. Entonces, ¿qué vas a hacer? María se puso de pie, con la decisión tomada. Lo que siempre he hecho. Huir. Don Enrique la tomó del brazo con delicadeza. No tienes que vivir así. Sea lo que sea de lo que estás huyendo,
tal vez haya otra manera. Usted no entiende. La gente de la que huyo no se rinde. No perdona y tiene suficiente dinero y contactos para destruir a cualquiera que intente ayudarme. Esa tarde, María empacó sus pocas pertenencias en una sola mochila. La misma rutina que había repetido en 3 ciudades distintas durante los últimos 4 años. No dejar rastro. No llevar nada que no se pudiera reemplazar, desaparecer antes de que alguien notara que se había ido. Ya casi terminaba cuando oyó una llave en la cerradura. Solo una persona tenía llave de su departamento, el casero. Y él le había dado instrucciones claras a María de no usarla nunca salvo en emergencias. María se colocó detrás de la puerta, lista para pelear si era necesario. Pero la persona que entró fue don Alejandro Torres. María. Enrique me contó lo que pasó. Necesitamos. Alex se detuvo en seco al ver la mochila empacada sobre la cama. No, usted no debería estar aquí. Te vas. Tengo que hacerlo. No, no tienes. Podemos resolver esto juntos. Tengo abogados, investigadores, recursos. Alex, pare. La voz de María era firme, pero no dura. Esto no es tu pelea. Claro que sí lo es. Alguien te está atacando para llegar a mí. Eso lo hace completamente mi pelea. María se volvió hacia él por completo y Alex vio en sus ojos algo que le heló la sangre. No era miedo ni duda. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión final y que no se dejaría convencer ni con argumentos ni con emociones. Usted cree que esto es por usted, pero no lo es. Esto es mi pasado alcanzándome, tal como siempre supe que pasaría. ¿Qué pasado? María, háblame. Sea lo que sea, lo podemos enfrentar. No te lo puedo contar. ¿Por qué no? Porque usted es un buen hombre que cree que los problemas se resuelven con dinero y determinación. Pero algunos problemas no tienen solución. Hay gente con la que no se puede pelear, ni razonar, ni comprar. A veces la única opción es correr. Alex se acercó más, con voz desesperada. No voy a dejar que desaparezcas de mi vida por una denuncia anónima a migración. No va a parar con migración. La voz de María era plana, sin emoción. Luego vendrá el SAT. Después investigaciones penales con pruebas plantadas. Luego amenazas contra la gente que me importa. Escala hasta que todos a mi alrededor estén en peligro. ¿Quién es? ¿De quién tienes tanto miedo? María se quedó callada un largo rato, midiendo cuánta verdad podía compartir sin riesgo. Mi familia. ¿Tu familia te está amenazando? Mi familia me vendió. Las palabras quedaron flotando en el aire como un golpe físico. Alex sintió que las rodillas le flaqueaban un poco al entender lo que implicaban. Cuando tenía 17 años, mis padres arreglaron un matrimonio con un hombre al que nunca había visto. Han Wei, heredero de una fortuna en transporte marítimo, 43 años, con fama de coleccionar cosas hermosas y desecharlas cuando se aburría. El precio de la novia fue $2 millones. Los puños de Alex se cerraron con fuerza. Dios santo. Me negué. Mi abuelo apoyó mi decisión y me ofreció quedarme con él, pero mis padres amenazaron con destruir su escuela, arruinar su reputación y hacerlo deportar si se metía. Así que acepté conocer a Han Wei, pensando que tal vez podía convencerlo de que no era adecuada. La voz de María se volvió distante, como si contara la historia de otra persona. Él no quería una esposa. Quería una posesión, algo hermoso y exótico para presumir en eventos sociales y maltratar en privado. Cuando seguí negándome, me secuestró y me tuvo retenida hasta la boda. ¿Cómo escapaste? Gracias al entrenamiento de mi abuelo.
Los hombres de Han Wei subestimaron lo que una muchacha de 17 años puede hacer cuando está bien motivada. Me abrí paso peleando, tomé dinero de la caja fuerte de Han Wei y desaparecí. Eso fue hace 5 años. 4 años, 7 meses, 12 días. Han Wei me ha estado buscando desde entonces. No porque me ame, sino porque lo humillé. Lo hice quedar débil ante sus socios. En su mundo, eso es imperdonable. Alex sintió una rabia que le ardía en el pecho como fuego. ¿Por qué no has ido con la policía? ¿Con qué pruebas? Todo lo de Han Wei es completamente legal en los papeles. Los matrimonios arreglados no son ilegales si ambas partes parecen consentir. Y mi familia juraría que estoy loca, que me escapé de un hogar amoroso y de un pretendiente generoso. Pero usted es ciudadana americana. Tiene derechos. Soy una mujer chino-mexicana sin dinero, sin contactos y sin pruebas de crímenes que fueron planeados con cuidado para que parecieran legales. Han Wei tiene equipos de abogados, políticos en su bolsillo y suficiente dinero para hacer desaparecer problemas de manera permanente. Alex entendió entonces por qué María había sido tan reacia a su interés. No estaba haciéndosela difícil ni protegiéndose de un desamor. Se estaba protegiendo de una amenaza real que podía costarle todo, hasta la vida. Así que has estado huyendo 4 años. Ciudad nueva cada 18 meses. Nueva identidad, nuevo trabajo, nueva vida. Funcionó hasta que alguien descubrió quién soy en realidad. Alguien como Don Marcos Webb. La cabeza de María se levantó de golpe, sorprendida. ¿Qué? Mi socio de negocios. Últimamente ha estado actuando raro, preguntando cosas sobre ti, tomando llamadas que no explica. Pensé que solo estaba siendo protector con el negocio. Pero ahora, Alex, tienes que mantenerte lejos de mí. Si Marcos está involucrado, entonces Han Wei sabe exactamente dónde estoy. Que vengas aquí te pone en peligro. A mí no me importa el peligro. Pues a mí sí. La compostura de María por fin se quebró. Me importa que te lastimen por mi culpa. Me importa que destruyan tu negocio porque intentaste ayudar a alguien que apenas conoces. Me importa que gente buena sufra porque fui tan egoísta como para permitirme volver a querer a alguien. Alex extendió la mano hacia ella, pero María retrocedió negando con la cabeza. Me voy esta misma noche. No intentes buscarme. No contrates investigadores ni uses tus contactos. Solo déjame ir y olvida que nos conocimos. María, prométemelo. Alex la miró largamente, viendo el miedo y la desesperación que ella trataba con tanto esfuerzo de ocultar. No puedo prometértelo. Entonces vas a hacer que nos maten a los dos. María tomó su mochila y se dirigió a la puerta, pero Alex le bloqueó el paso. Tiene que haber otra manera. No la hay. ¿Y si lo exponemos? ¿Y si salimos a la luz pública con lo que ha hecho? ¿Con qué pruebas? Mi palabra contra la de él. Me destruirá en un juicio y después vendrá por ti. ¿Y si nos aseguramos de que no pueda? Algo en el tono de Alex hizo que María lo mirara con más atención. ¿Qué quieres decir? Dame 24 horas. No huyas. No desaparezcas. Dame un día para mostrarte que hay otra opción. Alex, esto no es un problema de negocios que puedas resolver con estrategia y recursos. Tal vez no. Pero no voy a rendirme contigo sin pelear. María lo miró fijamente, dividida entre la esperanza y el terror. Todo lo que había vivido le gritaba que corriera de inmediato. Pero algo en los ojos de Alex la hizo querer creer que, tal vez, solo tal vez, había otra salida. 24 horas, dijo al fin. Pero si no encuentras una solución que no te ponga en riesgo, me voy. Trato hecho.
Cuando Alex salió del departamento, ninguno de los dos notó la camioneta estacionada al otro lado de la calle ni la cámara de largo alcance que captaba cada uno de sus movimientos. Don Marcos Webb ya estaba poniendo en marcha la siguiente fase de su plan, y 24 horas quizá no fueran ni remotamente suficientes para salvarlos a los dos. Don Alejandro Torres había construido su imperio de negocios preparándose para cualquier eventualidad, pero nada lo había preparado para la llamada telefónica que lo despertó a las 4 de la mañana. Señor Torres, habla la detective Martínez, de la policía de la Ciudad de México. Necesitamos que venga de inmediato al Hospital Belisario Domínguez. María Cham fue encontrada inconsciente en un callejón de la colonia Chinatown hace 3 horas. Alex ya estaba vestido y en su carro antes de que la detective terminara de explicar las circunstancias. María había sido hallada por un corredor madrugador, golpeada hasta quedar inconsciente, sin identificación y sin motivo aparente para el ataque. Solo una tarjeta de contacto de emergencia en su cartera, que tenía el número del restaurante, había llevado a la policía hasta Alex. El trayecto al hospital pasó en un borrón de rabia y autorreproches. Debí haber insistido en que se quedara conmigo. Debí haberle puesto mejor seguridad. Debí haber entendido que 24 horas eran demasiado tiempo cuando se trata de gente capaz de secuestrar y maltratar a muchachas adolescentes. La detective Martínez lo recibió en la sala de espera de urgencias. Una mujer de unos 40 años con cara de cansancio, que claramente había visto demasiada violencia en su carrera. Está estable pero inconsciente. Conmoción cerebral, 3 costillas rotas, moretones extensos. Quien hizo esto sabía exactamente cómo lastimarla sin dejar evidencia evidente de tortura. ¿Ha dicho algo? No ha recuperado el conocimiento desde que la encontramos. Pero señor Torres, hay algo más. Encontramos esto en el bolsillo de su chamarra. Martínez le entregó una fotografía que le heló la sangre. Mostraba a María y a Alex saliendo de la fonda 4 noches antes, pero el rostro de María estaba circulado con tinta roja y en la parte de atrás había un mensaje escrito en caracteres chinos. ¿Puede leer esto?, preguntó Martínez. Alex miró la escritura desconocida, sintiéndose impotente. No, pero conozco a alguien que sí puede. 1 hora después, don Enrique Dubois llegó al hospital acompañado de la doctora Kim Nakamura, profesora de lingüística de la UNAM especializada en dialectos chinos. La doctora Nakamura estudió la fotografía con creciente preocupación. Está escrito en chino tradicional, pero la redacción es arcaica, formal. Dice, la novia fugitiva regresará con su legítimo esposo, o todos los que la protejan sufrirán el mismo destino. Legítimo esposo. La detective Martínez parecía confundida. Alex le explicó la situación de María a la detective Martínez lo más breve que pudo, observando cómo la expresión de ella pasaba de la duda a una comprensión sombría. Entonces este tal Han Wei la mandó golpear como advertencia. No Han Wei directamente, es demasiado listo para ensuciarse las manos. Pero su gente, sí, necesitamos pruebas para armar un caso. Yo podría ayudar con eso. Todos voltearon cuando don Marcos Webb entró a la sala de espera, con una expresión perfectamente actuada de preocupación y apoyo. Alex sintió que su sospecha se convertía en certeza absoluta. Marcos, ¿cómo te enteraste de venir aquí? Me llegó la noticia del ataque por contactos en la policía. Vine en cuanto pude. Contactos en la policía. Alex, necesitamos hablar en privado. Aunque algo le decía que no debía, Alex lo siguió hasta un rincón tranquilo de la sala. Marcos miró alrededor para asegurarse de que nadie los oyera y luego habló en voz baja y urgente. Esto tiene que parar ya. ¿Qué tiene que parar? Tu involucramiento con esta mujer. Es peligrosa, Alex.
Ha traído criminales violentos a nuestras vidas, ha puesto en riesgo el negocio y ahora está poniendo en peligro a todos los que la rodean. María es la víctima aquí. María es un imán para los problemas. Y mientras tú estés relacionado con ella, esos problemas se vuelven nuestros problemas. Alex estudió el rostro de su socio y vio algo que nunca había notado antes. Una frialdad que iba más allá de preocupaciones de negocios. Tú hiciste esto. ¿Qué? Tú fuiste el que llamó a migración. Tú fuiste el que le dijo a Han Wei dónde encontrarla. La expresión de Marcos no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Alex, estás muy alterado ahora. No estás pensando con claridad. Contesta la pregunta, Marcos. ¿Contactaste a Han Wei? Contacté a personas que podían verificar si esta mujer era quien decía ser. Sí. La confesión golpeó a Alex como un puñetazo. Hijo de... Protegí los intereses de nuestro negocio. Esta mujer estaba usando documentos falsos, mintiendo sobre su pasado y manipulándote para meterte en una relación que podía destruir todo lo que hemos construido. Vendiendo su paradero al hombre que intentó obligarla a casarse, asegurándote de que criminales peligrosos no se convirtieran en nuestro problema. Alex sintió que la rabia le subía al pecho, pero se obligó a mantenerse calmado. Perder los estribos ahora no ayudaría a María y podía impedirle descubrir toda la traición de Marcos. Exactamente qué le dijiste a Han Wei. Le dije dónde trabajaba y dónde vivía. Nada más. ¿Y qué te ofreció a cambio? Marcos dudó y Alex supo que había encontrado el verdadero motivo. Han Wei controla el 40% del consorcio de inversionistas que quiere comprar nuestra cadena de restaurantes. Dejó claro que su participación dependía de que se eliminaran ciertos obstáculos. ¿Obstáculos? ¿Te refieres a María? Me refiero a distracciones que te impedían concentrarte en los negocios. Alex sintió que las últimas ilusiones sobre su sociedad y amistad con Marcos se hacían polvo. ¿Desde cuándo lo planeabas? Desde que me di cuenta de que ibas en serio con ella. Alex, este negocio representa 40 millones de ganancia. 40 millones que estabas dispuesto a tirar por la borda por una mujer que conocías desde hacía menos de una semana. Así que decidiste que la golpearan y la amenazaran. Decidí recordarle que algunas situaciones no se arreglan con buenas intenciones y mucho dinero. Pensé que entendería la indirecta y desaparecería sola, pero no lo hizo. No, vino contigo en busca de ayuda, lo que obligó a medidas más directas. Alex miró al hombre que había considerado su amigo más cercano por más de 10 años y se dio cuenta de que nunca lo había conocido de verdad. Marcos siempre había sido ambicioso y calculador, pero Alex había creído que esos rasgos estaban equilibrados por lealtad y un mínimo de decencia humana. Se había equivocado. La sociedad se acabó. Alex, no tomes decisiones emocionales de las que te vas a arrepentir. Lo único que lamento es haber confiado en ti. La voz de Alex era fría y tranquila. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de nuestras oficinas. Después de eso, seguridad te sacará del edificio. Estás cometiendo un error. Sin mis contactos, tus planes de expansión. ¿Seguiremos sin ti o no seguiremos? De cualquier modo, tú no tendrás parte en ello. Alex se dio la vuelta para irse, pero Marcos lo tomó del brazo. Esto no termina aquí. Han Wei no va a parar porque me despediste. Si acaso, has empeorado las cosas. Entonces yo me encargaré de Han Wei directamente. ¿Con qué? Buenas intenciones. Han Wei lleva 20 años coleccionando mujeres como si fueran obras de arte. Tiene políticos, jueces y jefes de policía en 3 países en su nómina. ¿Crees que tu dinero y tus abogados mexicanos le dan miedo? Alex se soltó del agarre de Marcos.
Ya lo veremos. Mientras Alex se alejaba, Marcos le gritó una última vez. Ella te va a hacer matar, Alex. ¿Y para qué? Para una mujer que ha pasado 4 años mintiendo sobre todo, incluyendo su nombre. Alex se detuvo. ¿Qué quieres decir con eso de su nombre? Marcos sonrió con fría satisfacción. María Chan no es su nombre real. Ha usado identidades falsas tanto tiempo que dudo que recuerde quién es en realidad. La mujer que crees que estás protegiendo ni siquiera existe. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la traición de Marcos, esta revelación final golpeó a Alex como un cuchillo en el pecho. Se había enamorado de alguien cuyo nombre verdadero ni siquiera conocía. Pero cuando regresó al cuarto de María en el hospital y la vio allí tendida, inconsciente, con el rostro hinchado por la golpiza que los hombres de Han Wei le habían dado, Alex se dio cuenta de que eso no importaba. Fuera cual fuera su nombre real, fueran cuales fueran las mentiras que había dicho para protegerse, la mujer en esa cama de hospital era alguien por quien valía la pena pelear. La doctora Nakamura todavía estaba examinando la fotografía cuando Alex regresó, con expresión preocupada. Hay algo más, dijo en voz baja. El estilo de caligrafía es muy específico. Quien escribió esto se educó en escuelas chinas tradicionales, probablemente en Hong Kong o Taiwán. Pero hay características sutiles que sugieren influencia americana. ¿Qué significa eso? Significa que este mensaje no lo escribió Han Wei ni sus socios en China. Lo escribió alguien chino-americano, alguien que aprendió la escritura tradicional pero que lleva muchos años viviendo en América. Alex sintió que las piezas de un rompecabezas más grande empezaban a encajar. Alguien como la familia de María, tal vez, o alguien que trabaja para ellos aquí en los Estados Unidos. La detective Martínez levantó la vista de sus notas. Señor Torres, vamos a necesitar una lista completa de todos los que sabían el paradero y la situación de la señorita Chan. Si este Han Wei tiene gente operando en la Ciudad de México, tenemos que identificarlos. Alex asintió, pero su atención estaba puesta en María, que empezaba a moverse en la cama del hospital. Sus ojos se abrieron despacio, al principio sin foco, luego poco a poco se aclararon al reconocer dónde estaba. Alex. Su voz era apenas un susurro. Aquí estoy. Me encontraron. Lo sé, pero ahora estás a salvo. María intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor por las costillas rotas. Nadie está a salvo. Seguirán viniendo hasta que consigan lo que quieren. ¿Y si les damos algo que quieran más? No hay nada que Han Wei quiera más que recuperar la cara que perdió. ¿Y qué tal 40 millones de pesos? María lo miró confundida y Alex le explicó la traición de Marcos y el negocio que lo había motivado. Mientras hablaba, la expresión de María pasó de la confusión a la comprensión y luego a algo parecido a la esperanza. Estás hablando de arruinar sus planes de expansión. Estoy hablando de hacer que perseguirme le salga más caro a Han Wei que dejarme en paz. Alex, esta gente no piensa como empresarios occidentales. La cara y la reputación valen más que el dinero. Entonces atacamos su cara y su reputación. La doctora Nakamura carraspeó. En realidad, podría haber una forma de hacer las dos cosas. Todos voltearon a verla y ella continuó con creciente entusiasmo. Los contratos matrimoniales chinos tradicionales de la generación de Han Wei suelen incluir cláusulas muy específicas sobre el honor familiar y la reputación comercial. Si María fue prometida contractualmente como novia y luego se negó a cumplir esa obligación, Han Wei podría tener derecho legal no solo a recuperarla, sino a una compensación por la pérdida de honor. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó Alex. Porque esos mismos contratos suelen incluir cláusulas sobre las obligaciones de la familia de la novia. Si los padres de María aceptaron dinero por un matrimonio que nunca se consumó,
podrían estar obligados legalmente a devolver ese dinero con intereses. María se incorporó más a pesar del dolor. $2 millones más 4 años de intereses y penalizaciones, que según la ley comercial china tradicional podrían llegar fácilmente a 8 o 10 millones, confirmó la doctora Nakamura. Alex sintió que la esperanza le crecía en el pecho. Entonces, si podemos probar que los padres de María incumplieron el contrato, Han Wei podría estar más interesado en recuperar su dinero de ellos que en seguir persiguiendo a María. María miró alternadamente a Alex y a la doctora Nakamura, casi sin atreverse a creer lo que oía. Pero necesitaríamos pruebas del acuerdo original, documentación de la transferencia del dinero, evidencia de que mis padres actuaron de mala fe. Todo eso podría obtenerse mediante descubrimiento legal si presentamos el tipo correcto de demanda, añadió la detective Martínez. Por primera vez en 4 años, María Chan empezó a creer que tal vez, solo tal vez, ya no tendría que seguir huyendo. Pero primero, tendrían que sobrevivir al siguiente movimiento de Han Wei, que ya estaba en marcha. El enfrentamiento llegó antes de lo que ninguno esperaba. Han Wei aterrizó en la Ciudad de México 18 horas después de que María recuperara el conocimiento, trayendo consigo un equipo de abogados, personal de seguridad y suficiente influencia política para hacer que la investigación de la detective Martínez desapareciera de repente de los canales oficiales. Pero don Alejandro Torres había pasado el día anterior haciendo sus propios preparativos. Usted solicitó esta reunión, dijo Han Wei al entrar al comedor privado del Jardín de San Ángel. Era exactamente como Alex lo había imaginado, impecablemente vestido, fríamente guapo, con esa arrogancia casual que da una vida entera de conseguir todo lo que uno quiere. Confío en que tenga algo importante que discutir. Alex se puso de pie para recibir a su invitado, notando a los 2 guardaespaldas que se colocaron cerca de las salidas. Tengo una propuesta de negocios. Yo no hago negocios con gente que alberga propiedad robada. ¿Propiedad robada? Alex mantuvo la voz serena a pesar de la rabia que le subía al pecho. ¿Se refiere a María? Me refiero a mi novia contractualmente obligada, que ha sido retenida ilegalmente de cumplir el acuerdo de su familia. La mujer que fue secuestrada y retenida contra su voluntad. Se refiere a... La expresión de Han Wei no cambió. Diferentes perspectivas sobre la misma situación, pero no vine aquí a debatir historia antigua. Vine a recuperar lo que me pertenece. María no le pertenece a nadie. María pertenece a mi casa según un contrato legalmente vinculante firmado por sus padres y atestiguado por las autoridades correspondientes. El hecho de que ella haya huido no invalida ese acuerdo. Alex tomó nota del nombre diferente, pero lo guardó para después. Los contratos se pueden romper. Este no. Se intercambió demasiado dinero. Hay demasiadas reputaciones en juego. María regresará conmigo a Guadalajara, donde por fin se celebrará la ceremonia de bodas que se pospuso. Y si se niega, no se negará. No después de que su familia le explique las consecuencias de seguir desobedeciendo. Han Wei hizo una seña y uno de sus acompañantes puso una tableta sobre la mesa. En la pantalla se veía un video de un señor mayor que Alex reconoció como Li Wei Chan, el abuelo de María, siendo sacado con esposas de su dojo. Violaciones migratorias, explicó Han Wei con toda calma, descubiertas durante una auditoría rutinaria de los registros financieros de su escuela. Actualmente está detenido esperando audiencias de deportación. Alex sintió que se le cerraban los puños con fuerza. Hijo de... Soy un hombre de negocios protegiendo mis inversiones. El abuelo de María será liberado y todos los cargos se cancelarán tan pronto como ella cumpla sus obligaciones. Si sigue resistiéndose. Han Wei no necesitó terminar la amenaza. El mensaje era clarísimo: obedece o ve sufrir al hombre que la crió. Hay otra opción,
dijo Alex en voz baja. Lo escucho. Usted recibió $2 millones de los padres de María como parte del contrato matrimonial. Según la ley comercial china tradicional, si la familia de la novia incumple ese contrato por engaño o mala fe, están obligados a devolver la inversión con las penalizaciones correspondientes. La expresión de Han Wei se agudizó con interés. Continúe. Los padres de María le mintieron. Le dijeron que ella estaba dispuesta a casarse con usted, pero sabían que se iba a negar. Tomaron su dinero bajo falsos pretextos, lo que constituye fraude tanto en la ley americana como en la china. Aunque fuera cierto, recuperar dinero de sus padres no resuelve el asunto del honor. Fui humillado públicamente cuando María desapareció. Eso requiere una compensación personal. Alex ya había previsto ese argumento. ¿Y si la compensación fuera lo bastante grande como para demostrar que usted fue la parte agraviada? ¿Y si todos los involucrados entendieran que usted fue lo suficientemente generoso para liberar a María de una obligación que sus padres crearon con fraude? ¿Cuánto de grande? $8 millones de inmediato, más un reconocimiento público de que usted fue engañado por la familia de María y que su decisión de liberarla demuestra sabiduría y compasión en lugar de debilidad. Han Wei se recargó en la silla, considerando la oferta. 8 millones eran considerablemente más de lo que había invertido originalmente y le permitirían salvar la cara mientras eliminaba un problema que se había vuelto cada vez más caro de mantener. ¿Quién proporcionaría esa compensación? Yo. Y a cambio, María queda libre. Completamente libre. Sin más contacto, sin reclamo sobre ella, sin amenazas contra su familia. Cancela los cargos contra su abuelo y los deja a todos en paz para siempre. ¿Está dispuesto a pagar 8 millones por una mujer que conoce desde hace menos de 2 semanas? Estoy dispuesto a pagar 8 millones para asegurar que una buena persona no pase el resto de su vida huyendo de una situación que nunca eligió. Han Wei observó a Alex un largo rato, su mente calculadora pesando los costos y beneficios del arreglo propuesto. Tendría que haber documentación, acuerdos legales que protejan a ambas partes, por supuesto, y María tendría que firmar papeles reconociendo que nunca fue coaccionada. Que su negativa a casarse fue decisión propia y no resultado de influencia externa. Alex dudó un instante. Veía la trampa en la exigencia de Han Wei, documentos que echarían toda la culpa a María y su familia mientras absolvían a Han Wei de cualquier culpa. Ella firmará lo que sea necesario, dijo Alex. Entonces tenemos un acuerdo. Los trámites legales tomaron otras 4 horas, con equipos de abogados de ambos lados redactando documentos que satisficieran tribunales mexicanos. Tradiciones comerciales chinas y la necesidad de Han Wei de salir de la situación con su reputación intacta. María firmó los papeles en la oficina de Alex, con la mano temblándole un poco al reconocer que su pesadilla de 4 años por fin terminaba. Li Wei-chan fue liberado de la custodia migratoria antes de que la tinta se secara en los contratos. Pero la conversación que vino después de la salida de Han Wei fue la que Alex recordaría con más claridad. 8 millones, dijo María en voz baja. Eso es más dinero del que yo ganaré en toda mi vida. Es menos de lo que gasto en arte en un buen año. Ese no es el punto, Alex. Apenas me conoces. Sabes que mentí sobre mi nombre, sobre mi pasado, seguramente sobre docenas de cosas más. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien en quien no puedes confiar? Alex se sentó al borde de la cama del hospital, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Li Hua. María es el nombre americano que elegí cuando empecé a correr. Li Hua, repitió Alex despacio. Es hermoso. Significa flor de ciruelo hermosa. Mi abuelo decía que nací en la temporada de los ciruelos en flor, cuando el invierno termina y la primavera está por empezar.
¿Es eso lo que es esto? ¿El fin del invierno? María lo miró con ojos que guardaban 4 años de dolor y esperanza. No lo sé. He estado huyendo tanto tiempo que no estoy segura de recordar cómo quedarse en un solo lugar. Podríamos descubrirlo juntos. Alex, yo no tengo nada que ofrecerte. Ni dinero, ni contactos, ni posición social. Soy una mesera con una identidad falsa y suficiente equipaje emocional como para llenar un barco de carga. Tú tienes algo que vale más que todo eso. ¿Qué? Me haces querer ser digno de ti. María se quedó callada un largo rato, estudiando su rostro. Te das cuenta de que esto es una locura, ¿verdad? Nos conocemos desde hace menos de 2 semanas. La gente no se enamora tan rápido en la vida real. ¿No lo hace? ¿Lo hace? Alex se acercó más, con voz suave pero segura. No sé de los demás. Solo sé de nosotros. ¿Y qué sabes de nosotros? Sé que prefiero pasar un solo día siendo completamente honesto contigo que toda una vida fingiendo con cualquiera. Sé que verte pelear contra esos pistoleros fue el momento en que me di cuenta de que había estado viviendo como sonámbulo. Sé que la idea de que desaparezcas me aterra más que cualquier negocio que haya hecho en mi vida. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alex, sé que tienes miedo. Sé que te han lastimado personas que debían protegerte. Sé que tienes todas las razones del mundo para no confiar en alguien como yo. ¿Alguien como tú? Alguien rico, privilegiado, alguien que nunca ha tenido que luchar por sobrevivir ni huir de nada más peligroso que una adquisición hostil. María le tocó el rostro con delicadeza, sus dedos siguiendo la línea de su mandíbula. Te equivocas en eso. ¿En qué? Crees que no entiendes de supervivencia, pero sí entiendes. Sobreviviste teniendo a Marcos como mejor amigo 12 años sin dejar que destruyera tu decencia básica. Sobreviviste creciendo rico sin volverte arrogante ni cruel. Sobreviviste teniendo todo servido en bandeja sin olvidar cómo trabajar por algo que de veras importe. ¿Cómo qué? Como esto. Como nosotros. Alex tomó su mano y la sostuvo contra su mejilla. ¿Hay un nosotros? No lo sé, pero me gustaría averiguarlo. Aunque estoy completamente loca por enamorarme de alguien que conocí hace 2 semanas. Sobre todo porque estás completamente loco por enamorarte de alguien que conociste hace 2 semanas. Alex se inclinó y la besó con suavidad. Y María sintió que algo en su pecho, que había estado congelado 4 años, por fin empezaba a descongelarse. Cuando se separaron, ella sonreía a pesar de las lágrimas que le corrían por la cara. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Ahora te recuperas de tus heridas. Luego dejas el trabajo de mesera. Necesito trabajar, Alex. No puedo dejar que me mantengas. No estoy hablando de mantenerte. Estoy hablando de ofrecerte un puesto que vaya con tus verdaderas capacidades. María lo miró confundida. ¿Qué capacidades? Alex sonrió. Enrique me contó que hablas 4 idiomas con fluidez, que tienes conocimiento de vinos a nivel sommelier y que entiendes el servicio de alta cocina mejor que gente que lleva décadas en el medio. El año que viene me expando a mercados internacionales. Necesito a alguien que pueda manejar complejidades culturales y negociaciones de alto nivel. Me estás ofreciendo un empleo. Te estoy ofreciendo una carrera, si la quieres. María lo miró asombrada. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Aunque debo advertirte que el puesto viene con requisitos un poco fuera de lo común, como que la persona tendría que asistir a muchas cenas de negocios. Viajar con frecuencia y de vez en cuando acompañar al director general a eventos sociales. Eso suena sospechosamente a salir contigo. Salir conmigo con excelente seguro médico y un sueldo de 6 cifras.
María se rió a pesar de sí misma. Eres ridículo. Soy práctico. Necesito a alguien en quien pueda confiar en ese puesto y me gustaría pasar más tiempo con la mujer de la que estoy enamorado. Esto resuelve los dos problemas. ¿Y si no funciona entre nosotros? Seguirás teniendo una carrera para la que estás calificada y una recomendación que te abrirá puertas en cualquier lugar de la industria hotelera. María consideró la oferta, apenas capaz de creer que su vida estaba cambiando tan drásticamente. Tengo una condición. Dímela. Quiero visitar a mi abuelo antes de tomar cualquier decisión importante. Necesito hablar con él de lo que pasó. Asegurarme de que esté realmente a salvo. Por supuesto, volamos a Guadalajara mañana. ¿Nosotros? No pienso dejarte sola hasta estar absolutamente seguro de que Han Wei cumpla su acuerdo. María sonrió. Eso podría tomar un rato. Espero que tome para siempre. Li Wei-chan los esperaba en el pequeño aeropuerto a las afueras de Guadalajara, viéndose más viejo de lo que María recordaba, pero inconfundiblemente su abuelo. Cuando la vio caminar hacia él acompañada de Alex, su rostro curtido se abrió en la primera sonrisa genuina que María le había visto en años. Li Hua, dijo en voz baja, usando su nombre verdadero mientras la abrazaba. Vuelves a parecer tú misma. ¿Qué quieres decir? Durante 4 años cargaste el peso de las decisiones de otros. Ahora caminas como alguien que recordó que tiene decisiones propias. María presentó a Alex, quien hizo una reverencia respetuosa y se dirigió a Li Wei en un mandarín cuidadosamente practicado. El viejo maestro sonrió por el esfuerzo y respondió en español. Tu pronunciación necesita trabajo, pero tus intenciones son claras. ¿Te importa mi nieta? Mucho, señor. Bien. Ella merece a alguien que vea su valor. Li Wei los miró a los dos con ojos sabios. El invierno está terminando. Li Hua, ¿estás lista para la primavera? María miró a Alex, que trataba de seguir la conversación a pesar de la barrera del idioma, y sintió que las últimas defensas se le derrumbaban por completo. Sí, abuelo, creo que sí lo estoy. 6 meses después, María Chan, ahora oficialmente Li Hua Torres tras su boda sencilla en el registro civil, estaba en la cocina de su restaurante más nuevo en Hong Kong, coordinando con chefs que hablaban 3 dialectos distintos de chino y maravillándose de cuánto había cambiado su vida. Alex la encontró allí mientras terminaba el servicio de la noche, revisando reportes de inventario que la mayoría delegaría a asistentes. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, rodeándola con los brazos por detrás. ¿Sobre qué? Sobre casarte con un hombre que cree que puede resolver todos los problemas con dinero y determinación. Li Hua se recargó contra su pecho, sonriendo. Eso depende. ¿Algún arrepentimiento por casarte con una mujer que puede derribar ladrones armados pero todavía revisa 2 veces las cerraduras antes de dormir? Ni uno solo. Bien. Porque me dijeron que este trabajo viene con requisitos un poco fuera de lo común, como que la persona tiene que asistir a muchas cenas de negocios. Viajar con frecuencia y de vez en cuando besar al director general cuando está siendo particularmente encantador. Alex la volteó entre sus brazos, sonriendo. Eso sí suena desafiante. Estoy dispuesta si tú lo estás. Señora Torres, pensé que nunca me lo pedirías. Mientras Alex besaba a su esposa en la cocina de su restaurante en Hong Kong, los dos recordaron que a veces las mejores historias de amor empiezan con los encuentros más improbables. Sobreviven los obstáculos más imposibles y terminan exactamente donde deben estar.